¿Ya? Sí, doctor. Muy bien, listo. Empezamos entonces clase. Nosotros hemos visto que los conductos aéreos comprenden desde las fosas nasales, luego pasa por la faringe, que vamos a ver en la parte digestiva. Hemos estudiado lo que es la laringe y debajo de la laringe la tráquea, ¿no? La tráquea, un conducto también aéreo, luego sus bronquios para entrar a pulmones y ya en los pulmones vamos a ver cómo se desarrollan Entonces, la tráquea es continuación de la laringe, es la laringe que nosotros hemos visto a partir del cartílago cricoides, donde limita, ¿no es cierto? Es el límite superior de la tráquea, que corresponde a la sexta vértebra cervical. Esta es la sexta vértebra cervical. No, la séptima y aquí la primera dorsal ya es. Entonces, la sexta cervical corresponde al límite superior de la tráquea. Desde ahí, la tráquea se dirige hacia abajo, oblicuamente, un poco hacia abajo, mejor dicho, hacia atrás, hacia abajo y hacia atrás, que a medida que va descendiendo se va alejando de la parte del esternón, haciéndose profundo. Esto es la tráquea, haciéndose profundo y separándose entonces de la superficie, a tal manera de que ya en su parte final, que es la bifurcación de la tráquea, se encuentra prácticamente alejado del esternón, porque entre la tráquea y el esternón se han de colocar los grandes vasos que salen del corazón y del callado de la aorta principalmente, así como en el niño el timo, de tal manera entonces que necesitamos un espacio para que estos órganos se encuentren así. De tal manera entonces que la tráquea se ha inclinado hacia abajo, hacia atrás, ¿no? A medida que ha descendido, pero también se inclina un poco hacia la derecha, en razón de que en el lado izquierdo ocupa un espacio el callado de la aorta y el callado de la aorta lo desplaza hacia el lado derecho, entonces a la tráquea. Bien, la tráquea entonces, visto desde su límite superior, que es el cartílago cricoides, su límite inferior corresponde a la bifurcación de la tráquea. A la bifurcación de la tráquea. Y la bifurcación de la tráquea se realiza aproximadamente a nivel de la cuarta o quinta vértebra torácica o dorsal, que corresponde a lo que significa el ángulo de Lois. El ángulo de Lois es un ángulo que se forma a nivel de el manubrio y del cuerpo del esternón. Es un poco, vamos a ver, en el esternón como tal. Bueno, en ese sentido, entonces, diremos que la tráquea mide unos 13 centímetros, de los cuales 6 centímetros corresponden a la parte de la tráquea cervical y los otros restantes, los 7 centímetros restantes a la tráquea torácica, ¿no? Así se divide entonces una parte cervical y una parte torácica. En cuanto a su calibre, el calibre corresponde a un conducto más o menos cilíndrico, que en su parte posterior lógicamente está aplanado, vamos a ver enseguida, ¿no? Esto es lo que corresponde al calibre. Está cubierto interiormente por mucosa y su calibre, que es el calibre, supera un centímetro de diámetro aproximadamente. Bueno, la tráquea está constituida por una serie de cartílagos unidos por una membrana fibrosa y por músculos. Por eso la tráquea o traquearteria se denomina también conducto músculo fibrocartilaginoso, ¿no?
Entonces vamos a referirnos a estos tres elementos que forman la tráquea, mejor dicho. Entonces, los anillos traqueales, estos son los anillos traqueales, generalmente únicos, a veces bifurcados, como en este caso, ¿no? Los anillos traqueales se pueden contar entre 15 a 20 anillos traqueales, desde el primero hasta la bifurcación de la tráquea, 15 a 20 anillos traqueales. Estos anillos cartilaginosos en realidad no son completos, más bien son una especie de, este es el cartílago, una especie de herradura o de una letra C o una letra U abierto hacia atrás, ¿no? Más bien son semianillos cartilaginosos, que en la parte posterior es completada por la porción fibrosa que corresponde a la membrana traqueal que los une, y a estos músculos, el músculo traqueal que va de un extremo al otro extremo del cartílago correspondiente. Lo que significa entonces que la tráquea es convexa por delante y a los lados, plana por detrás. Esto es lo que caracteriza. Su parte externa, como estamos viendo aquí, está cubierto de una membrana que los une a todos los anillos cartilaginosos que corresponden a la membrana traqueal. Por arriba, esta membrana traqueal se une al cartílago cricoides, formando la membrana cricotraqueal que ya nosotros conocemos, y hacia abajo la membrana continúa, se desdobla también hacia los bronquios principales, con los cuales termina la tráquea, ¿no? En cuanto a la parte muscular, corresponde a músculos, esto es, a los músculos traqueales de naturaleza lisa, músculos que cuando se contraen reducen lógicamente el diámetro de la tráquea, provocando una especie de espasmo que se produce en la tráquea. El interior de la tráquea está cubierto por una delgada capa mucosa, lisa, rosada, ¿no? Con glándulas mucosas que estamos viendo aquí, pero estas son glándulas mucosas, pero fundamentalmente con una serie de vellosidades que permiten que expulsar cualquier partícula, aún muy pequeña, que ingresara a la laringe por accidente. Entonces estas vellosidades de la mucosa traqueal son las encargadas de expulsar, ¿no? Entonces, de esa manera está constituido la tráquea desde el exterior hasta la parte interna, hasta la luz de la tráquea. Bien, en la parte terminal de la tráquea es una bifurcación, donde el último cartílago tiene la forma de una letra Y invertida. Visto internamente, corresponde a una sobresalincia que se llama la carina o el espolón traqueal, que divide al bronquio derecho y al bronquio izquierdo respectivamente, ¿no? Esta bifurcación, hemos dicho, corresponde a la cuarta o quinta vértebra dorsal o torácica. Decimos cuarta o quinta porque evidentemente la tráquea no es un órgano fijo, es un órgano movible y tiene dos tipos de movimiento: un movimiento pasivo que lo imprimen los órganos vecinos y el movimiento activo cuando se produce movimiento vertical, ascendente y descendente, según se mueva la laringe. Se mueve la laringe, también se mueve la tráquea. Se mueven los pulmones, también se mueve la tráquea. Es decir, está moviéndose la tráquea en sentido vertical durante la respiración y durante la deglución, ¿no? Por eso el límite inferior y el límite superior no son de exactos respecto a lo que es la columna vertebral, pero referimos entonces de esa manera. Cuarta o quinta dorsal vendría a ser el límite muy variable respecto a este límite inferior de la tráquea. Bueno,
Así constituido la tráquea, ¿no? Aquí tenemos otra vez a los anillos cartilaginosos, el semianillo, la mucosa con todo lo que hemos dicho, glándulas mucosas, las velocidades, y hacia atrás el músculo, que vemos aquí también al músculo traqueal. Bueno, la tráquea se va a dividir en sus dos bronquios principales, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Estos se van a subdividir mucho más hasta llegar a los alveolos pulmonares, que son estos, donde se va a producir la hematosis. Esto vamos a hablar con mucho más detalle cuando estemos hablando de los pulmones. Ahora bien, la tráquea, hemos dicho al principio, está situado en el cuello, la porción cervical, y en el tórax, la porción torácica. Estas dos porciones nos permiten a nosotros dividir también sus relaciones. Y tenemos una porción cervical donde existe una relación por encima del istmo de la glándula tiroides, en el istmo de la glándula tiroides y debajo de la glándula tiroides, si vemos por delante. Tenemos una relación lateral y una relación posterior. Lo propio aquí. Vamos a referir este aspecto que es muy importante, estas relaciones. Primero que nada, sabemos que al inicio está más superficial porque la laringe también es superficial, ¿no es cierto? Se puede tocar estos primeros anillos de la tráquea con el tacto, con la mano. Ya, debajo ya empieza la glándula tiroides a interponerse y luego se profundiza en el tórax. En ese sentido, entonces, la tráquea por delante está en relación, primero con la piel, tejido celular subcutáneo, con el istmo de la glándula tiroides, que es esto, ¿no? Una formación transversal entre los lóbulos de la glándula tiroides, lo mismo acá, de cuyo borde superior se prolonga una elevación cónica que se llama la pirámide de Lalouette. Esta pirámide de Lalouette, como ven, se inclina a un lado, especialmente al lado derecho o al lado izquierdo, ¿no? Vamos a ver eso en glándula tiroides, pero ya la relación es esta. Entonces, los primeros anillos traqueales, si bien se pueden ver, a partir del segundo, tercer y cuarto anillo traqueal, el istmo de la glándula tiroides lo cubre, lo está ocultando prácticamente y lo hace más profundo, desde luego. Entonces, eso en relación a la glándula tiroides. Por debajo de la glándula tiroides, los siguientes anillos traqueales se relacionan con una parte vascular que sería ramas abundantes de la red peritiroideo y la arteria tiroidea de Neubauer, que es una arteria media que viene por aquí. Entonces, esas son las relaciones por delante. Lateralmente, la tráquea está en relación con los lóbulos laterales de la glándula tiroides, ¿no? Con los lóbulos laterales de la glándula tiroides, con el paquete vasculonervioso del cuello que se ve acá, ¿no? Se ve acá. Y los nervios recurrentes que ya conocemos en el ángulo diedro que le forma la tráquea y el esófago, especialmente en el lado izquierdo, porque la tráquea se va a ir lateralizando un poquito hacia la derecha, dejando libre entonces la cara anterior del esófago, verdadero ángulo. Ahí se sitúa el nervio laringio inferior, los recurrentes. El lado derecho también lo hace, pero un poco más hacia arriba, ¿no? Mientras que el lado izquierdo sabemos que viene desde el tórax y va subiendo por todo el ángulo diedro que le forma. Aquí se va a relacionar entonces con los lóbulos laterales, el paquete vasculonervioso del cuello, y si hablamos del paquete vasculonervioso del cuello, siempre nos referimos a la carótida primitiva, a la yugular interna y al nervio neumogástrico, de donde nacen los nervios laringios inferiores o recurrentes. Bueno, eso es lo que ocurre entonces en relación a los lados en la tráquea cervical.
por detrás, ya hemos dicho, la tráquea se encuentra en relación con el esófago. Bueno, este es el esófago, la laringe, la faringe, aquí el esófago. Entonces, con el esófago, ¿no? ¿Dónde tenemos? Aquí está mejor para ver, este es el esófago. Esta es la laringe, esta es faringe y aquí está tráquea. Y aquí tenemos al esófago y detrás del esófago la columna vertebral que corresponde ya a los últimos, a las últimas vértebras cervicales, sexta y séptima cervical y a los 4 o 5 primeras dorsales ya dentro del tórax, ¿no? Entonces es lo que corresponde a la relación posterior de la tráquea. Dentro del tórax, la tráquea va a tener otras relaciones. Pero antes de ver estas relaciones, es interesante conocer para qué nos sirve la porción cervical de la tráquea. La porción cervical de la tráquea nos permite alcanzar fácilmente los anillos traqueales. A los lados de los lóbulos laterales tenemos los músculos infraoideos y en la línea media dejan una especie de zafe que corresponde a la saponeurosis cervical superficial y cervical media que lo cubren, nada más. Por tanto, y la piel, por tanto, aquí es superficial los primeros anillos traqueales, donde se puede realizar la traqueotomía, ¿no? La traqueotomía es la apertura de estos primeros anillos traqueales cuando existe por encima de la tráquea obstrucción de estas vías respiratorias. Cuando hablamos de obstrucción de las vías respiratorias, estamos hablando especialmente, por ejemplo, el edema de glotis, ¿no? Una obstrucción muy importante, la constricción permanente de las cuerdas vocales o la lesión de los nervios laringeos inferiores provoca entonces oclusión de este conducto. Por tanto, no deja pasar el aire. Y para eso se produce la traqueotomía. Y la traqueotomía es esta: perforar los anillos desde la piel, los anillos traqueales, y meter una cánula, como en este caso, ¿no? hasta la tráquea y permitir que ingrese aire. Lo contrario significa la asfixia y la muerte. Esto es lo que está sucediendo con nuestros pacientes COVID, ¿no? Los que tienen problemas respiratorios no pueden respirar ya a través de los conductos que estamos estudiando y entonces necesitan auxilio. Primero se pone una mascarilla que a través de las fosas nasales va a ingresar, pero eso es a veces insuficiente y tienen que hacerle la intubación o la traqueotomía, que permita entonces ingresar directamente a la tráquea y de la tráquea a los bronquios. Entonces, la relación de los anillos traqueales por delante nos permite a nosotros establecer que nos facilita salvar la vida en caso de que haya una asfixia por obstrucción de la glotis principalmente, donde está el mayor peligro. Por eso les he traído esta imagen de cómo una cánula de traqueotomía se puede ubicar, ¿no? Así es, una cánula en forma de codo y una boquilla hacia la parte externa que se sujeta a la piel y un pequeño baloncito que tiene que fijar en las paredes de la tráquea. Luego el conducto permite el ingreso y salida del aire. Bien, jóvenes, eso es en la relación cervical que nos permite a nosotros ser importante. En cuanto a las relaciones de la tráquea torácica. La tráquea torácica, aquí estamos viendo, ¿no? Por delante, lo mismo acá, y esto por detrás. Por delante y por detrás es una vista lateral. La tráquea va a dirigirse hacia abajo y un poco hacia la derecha, porque el callado de la aorta que estamos viendo lo lateraliza. La tráquea está en relación, primero veremos de los lados, está en relación con los pulmones, vean ustedes, con los pulmones, y las pleuras mediastínicas
la cara interna de ambos pulmones, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Estas son las relaciones comunes, diremos, que tiene. También se relaciona con el nervio neumogástrico, izquierdo y derecho, que está descendiendo, ¿no?, por los bordes laterales del esófago. Luego vamos a relacionar por delante y por detrás y a los lados. En general hemos dicho por los pulmones y las pleuras y los nervios neumogástricos, pero también hay otras relaciones. Por delante, la relación de la tráquea es con los grandes vasos que salen del callado de la aorta. En este caso tenemos al tronco brachiocefálico que lo cruza, como están viendo ustedes, de izquierda a derecha, hacia el lado derecho y al llegar hacia la articulación estenoclavicular derecha, este tronco brachiocefálico se va a dividir en arteria carótida primitiva y subclavia. En tanto, en la parte izquierda, el vaso más importante de relación, que es la arteria carótida primitiva izquierda. La subclavia izquierda, que son ramas que nacen directamente del callado de la aorta, está más alejado. Estos son los nervios neumogástricos, que ustedes saben, primero están a los lados y luego se hacen lateral, lo propio aquí, los nervios recurrentes que a nosotros conocemos. Bien, es lo que sucede con la parte arterial. También la parte venosa, por delante de estos grandes vasos arteriales, se encuentra el tronco brachiocefálico venoso izquierdo que cruza de arriba a abajo, de izquierda a derecha, hasta alcanzar más o menos la articulación estenoclavicular del lado derecho, donde se une a el tronco brachiocefálico derecho para formar la vena cava, ¿no? Ahí se unen y terminan formando la vena cava. Entonces, los grandes vasos se encuentran en relación con la tráquea en la parte anterior. Pero no solo eso, sino que en el niño también se relaciona con el timo, que es intratorácico. El timo es una glándula que se tiene hasta la pubertad, hasta los 12, 13 años, y de ahí se atrofia y se convierte en tejido graso, ya en tejido celular. Ya así en el adulto encontramos entonces ocupado por tejido graso. Por detrás, la tráquea está en relación con el esófago. Este es el esófago que estamos viendo en relación con la parte plana de lo que es la tráquea, ¿eh? Y aquí están los vasos que les corresponden también en común a ellos. Vamos a ver enseguida aquello. Lateralmente, la tráquea torácica está en relación en el lado izquierdo con el callado de la aorta. El callado de la aorta lo empuja un poco cerca a la bifurcación porque está por encima del bronquio izquierdo, lo cabalga, por eso se llama aorta o callado, o aorta curva o callado, y que al empujarlo a la tráquea lo desvía, como hemos dicho, hacia el lado derecho. Cuando sucede eso, el callado de la aorta imprime una pequeña muesca sobre la tráquea, ¿no? Es la impresión aórtica en la tráquea. En el lado derecho, entonces, sobre el bronquio derecho tenemos otro vaso, el callado de la vena ácigos mayor. Vamos a ver eso en las venas torácicas, ¿no? La vena ácigos mayor viene por detrás del bronquio y se va hacia adelante para ir a desembocar en la vena cava superior. Entonces, sus relaciones laterales también son esos. También sus relaciones son con los nervios laringeos recurrentes, que ya nosotros hemos conocido, especialmente en el lado izquierdo, que es mucho más largo, pero también en el lado derecho, ¿no? Que es más alto su origen. Esas son las relaciones anteriores, laterales y posteriores de la tráquea torácica. En cuanto se refiere a sus vasos sanguíneos, aquí tenemos el esófago, la tráquea, la aorta torácica, este es el callado. Esto es una visión posterior. Aquí tenemos el
el callado de la aorta, cabalgando al bronquio izquierdo, el tronco brachiocefálico arterial, la carótida primitiva izquierda, la subclaviana izquierda. Entonces, bueno, son los vasos que se relacionan. La tráquea está irrigada por varias fuentes. Estas son especialmente ramas, arterias que nacen de la arteria tiroidea superior, de la tiroidea inferior, de las arterias esofágicas, de las arterias tímicas y de las arterias bronquiales. Bueno, como ven, son varias fuentes que vienen a la tráquea a irrigar. ¿No? En cuanto a la inervación corresponde a los nervios neumogástricos a través del nervio laringio inferior o nervio recurrente, que nace a esta altura cuando están recorriendo por los ángulos diedros, le dan sus ramas parasimpáticos. Y los ramos simpáticos, ya saben, acompañan a los vasos sanguíneos correspondientes. Este simpático y parasimpático actúan sobre la tráquea, haciendo la contracción de la parte del músculo traqueal, reduciendo el calibre o dilatando el calibre, ¿no? Eso es lo que sucede entonces con la tráquea. Bueno, la tráquea ha terminado bifurcándose, aquí está la relación con los grandes vasos que hemos dicho, ha terminado bifurcándose en sus dos bronquios principales, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, los mismos que vamos a estudiar cuando estemos hablando de los pulmones, que es la próxima clase. Esto es, ya se introducen a los pulmones y a los pulmones tienen que empezar a dividirse hasta llegar a los alvéolos pulmonares. Bien, jóvenes, la función de la tráquea finalmente sabemos que es un conducto que permite el pasaje del aire en la inspiración y en la expiración. No tiene otras funciones que no sea la respiratoria. Con esto hemos visto, jóvenes, este otro órgano de las vías aéreas. Mañana, el miércoles, nos vamos a dedicar ya a ver al pulmón, su conformación externa, para ver cómo los bronquios desde la bifurcación de la tráquea empiezan a subdividirse en el interior, formando lo que vamos a llamar la segmentación broncopulmonar, que es lo que más se utiliza, tanto clínica como quirúrgicamente, ¿no? Vamos a explicar todo aquello. Bien, esto es la clase